Ve estos estudios que van a satisfacer tu curiosidad y ser de tu interés. Si te gustan, no olvides darles like, inscríbete y ve las notas abajo. Bendiciones. De 1974 se descubren las cuerdas, la teoría de cuerdas, y cuando en 1984 se descubren las teorías de supercuerdas, que es cuando ya se hablaban de las 11 universos o dimensiones diferentes, precisamente Caballo de Troya apenas se estaba editando, o sea, ya había salido al público y también hablaba de esta base de las 10 u 11 dimensiones de las cuales daba testimonio Jason, que es el seudónimo de este piloto de la NASA. Ok, entonces, entre esas razones y muchas otras razones, porque habla también de las fuerzas fundamentales y varios puntos, así como algunos puntos básicos de la Biblia que también hablan de estas claves específicas para saber cuándo es el tiempo de la venida del Señor Jesucristo y cómo deberíamos de comportarnos, también están escritas en este libro de Caballo de Troya. Les decía yo que, bueno, la única opción o lo único que habría que tener cuidado es porque las palabras o los mensajes que trae el Señor Jesucristo en estos libros, en algunos momentos parece ser muy liberal, porque dice que él no vino a establecer religiones, por un lado, luego dice que también somos salvos o que nosotros estamos escogidos, todos los que pasamos en este mundo, hemos venido por voluntad propia, siendo de una esencia espiritual, escogimos pasar por el mundo para tener pruebas y para saborear lo que prácticamente las dolencias de este mundo de la carne, y estamos destinados a ser felices por el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, y que pues lo único que Jesucristo quiere que conozcamos es que estamos destinados a ser felices, que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos cuida, un Dios que no se basa tanto en las reglas y que sin embargo las únicas reglas que se podrían necesitar pues es amar a Dios por sobre todas las cosas, y la siguiente era amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También, como en otros pasajes bíblicos, también dice aquí en estos pasajes que no nos sujetemos que no nos aferremos a la vida, a lo material, que tratemos de vivir una vida lo más moderada posible y que tratemos de buscar la felicidad y que nos sepamos siempre cuidados, siempre protegidos, con nuestras necesidades siempre sustentadas por Dios, ¿no? Entonces, esa confianza y esos parámetros están muy bien. Nada más que les voy a dar un ejemplo. Muchas veces cuando en la doctrina cristiana se dice que una vez que tú ya aceptaste a Jesucristo como tu Salvador y su sacrificio que hizo, dices que ya eres salvo, ¿no? Que la salvación no se pierde. Cuando tienes esa doctrina de que la salvación no se pierde, porque así es, efectivamente eres salvo, ¿no? Pero no implica eso que mientras más conoces de Dios, pues puedes, o cuando tienes una relación con Dios, pues que te puedas hacer más libertino, puedes hacer lo que quieras de tu vida, o puedas manejarte como sea, porque se supone que cuando ya razonaste la voluntad de Dios en tu vida y otras cuestiones, pues tiendes más a despreocuparte de lo material y despreocuparte por el resto de esta vida de cuestiones materiales y preocuparte un poco más por hacer el bien y tratar de ver por el prójimo y otras cosas, ¿no? Entonces, eso sería un pensamiento lógico, sería un pensamiento natural, ¿no? Podríamos tender pues al libertinaje en lugar de tender a una libertad y a una santidad, ¿no? A llevar una vida santa. Claro que vamos creciendo hacia la vida de santidad y claro que tenemos que tener un desarrollo y procurar pues no hacer daño a nadie. Y también pues ver por las necesidades
no solo de nuestros seres amados, sino también de aquellos que nos rodean, ¿no? Tanto sus necesidades materiales como sus necesidades espirituales. Es importante que la persona que esté escuchando y viendo este video, pues sepa que estos estudios van a estar referidos. Ya hablamos de cómo viajan al pasado y básicamente las funciones de la máquina, de la cuna, ¿no? Que así le llaman al transportador del tiempo. Vimos ya las bases. A partir de ahorita vamos a ver las bases de la doctrina. El caballo de Troya se puede decir que trae una espada de dos filos. Les voy a explicar por qué. Hace la doctrina demasiado ligera, o bueno, para los que estamos acostumbrados a lo riguroso de la Biblia, sentimos que en un momento dado la doctrina que trae es muy ligera. Pero lo importante es que esta doctrina la dan como testimonio Jasón, que era un piloto que no creía en la religión, era agnóstico, no creía que creía que podría tal vez existir un Dios, pero así lo narra el libro, ¿no? Pero no en ninguna religión o en alguno de los principios religiosos o de alguna secta. Por lo mismo es que las fuerzas de la NASA, este experimento secreto, es que lo eligen a él. Y Jason pues era un piloto militar que tampoco creía en nada, pero no solo no creía en nada, él se reconocía como un ser oscuro, como alguien de estos seres extraterrestres que están algunos de luz y otros son oscuros, y él se reconocía como un ser oscuro. Entonces a Jason no le dan, Jasón, que es el primer piloto, nada más le dan el testimonio. Él solamente tenía que ir a dar un testimonio, mientras que Eliseo tenía que ir a recoger muestras de ADN del Señor Jesucristo y de su familia para ser replicado aquí en la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les estoy platicando? Pues que esto ya lo habíamos visto precisamente en el capítulo anterior, pero quería comentarles que tenemos que tomar en cuenta estos principios de los dos cuando nos dan los testimonios de las palabras del Señor Jesucristo, pensando en que si fuese un plan con maña el hecho de dar un falso testimonio del Señor Jesucristo, pues entonces podríamos ser demasiado holgados en la doctrina y entonces tal vez perder esa salvación, ¿no? Mientras tomamos lo bueno de esta doctrina que trae el mensaje de caballo de Troya, pues nosotros podríamos estar no solamente en una mucho mejor relación, en una mejor confianza, con una doctrina más ligera, dicha directamente por el Señor Jesucristo, pero además razonándola y dándole el justo valor y apegándonos a la palabra, pues haciendo lo que nos está pidiendo Dios, lo que nos pide el Señor Jesucristo que hagamos en estricta palabra, ¿no? O sea, como yo ya les decía, haciendo el bien. Eso es lo importante. La verdad es que todo el mensaje que trae Caballo de Troya en tantos libros, porque es lo importante. Porque Caballo de Troya lo que hace es que también habla mucho respecto a sus costumbres, cómo recibían a las visitas, quién era cada cual de los apóstoles, que ellos traían espadas. Resulta que les dice que pues que él viene a dar una doctrina, que somos hijos de Dios y que pues él viene a dar una doctrina que pues al llevarla a cabo mucha gente pues va a atacar a la gente que crea en estas doctrinas, que crea en el Señor Jesucristo y que cuando vengan los tiempos más difíciles pues sabe que muchos van a ser traicionados porque va a ser impedida la predicación de una religión, la predicación sobre la salvación en Jesucristo o de un Dios, y que mucha gente no se va a dejar marcar para poder comprar y vender cosas con esta marca de la bestia, porque sabe que por un lado la Biblia dice que no lo debes de hacer, ¿no? Entonces, por precaución, por cuidado,
como yo les decía, pues generalmente la mayor parte de la gente que conoce de Biblia no se va a dejar marcar. Al no dejarse marcar, lo que van a propiciar, pues es que haya persecución, y al haber persecución eh, por algunas personas, dice que en algunos pasajes que hasta familiares y amigos van a traicionarnos. Entonces, cuando él le vuelve a preguntar que cuándo tendrán lugar esas señales o esos acontecimientos de persecución por la economía, él le dice casi en forma literal, dice, de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que muchos los pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Entonces, iniquidad es maldad. A muchos los va a pescar fíjense, en su ceguera al no conocer de Dios y en su maldad al no obedecer lo que Dios quiere, ¿no? Como yo les decía, cuidándonos de no entrar en ese libertinaje. Y casualmente las mismas palabras prácticamente aparecen en Mateo 24. Dice lo mismo. Dice que nadie sabe cuándo va a ser la hora de la venida del Señor Jesucristo, ni los ángeles, ni el mismo Hijo, o sea, ni el mismo Jesucristo lo sabía, sino solamente su Padre, ¿no? Solamente el Dios universal. Le dice Eliseo a Jesús, le dice que pues ya hay mucha confusión e injusticia, ¿no? Y le dice el Señor Jesucristo que el mundo del cual viene o el tiempo en el cual viene, pues ambos son por un régimen falto de amor. Y más adelante también le dice que cuál sería la señal, le vuelve a insistir Jasón diciendo cuál sería la señal de cuando viene por segunda vez. Y entonces aquí les dice el Señor Jesucristo que cuando ellos puedan estar desnudos y tener vergüenza, y aquí en muchos pasajes dice que para que no nos hallen desnudos. Cuando habla de que no nos hallen desnudos, no está hablando en forma literal, está hablando en sentido figurado. Quiere decir que estemos preparados, ¿no? Que debemos de ser impecables o estar vestidos de santidad o de una buena conducta o de fe, como en el caso de las vírgenes, que no estaban preparadas con suficiente fe. Entonces, el caso es que aquí lo que dice es que pues debemos estar preparados, debemos estar revestidos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, las profecías de Daniel, que las transcribe exactamente en su momento, y él es el autor de estas profecías, dice efectivamente que primero tiene que ser edificado el tercer templo de Salomón y que a los 7 años de que ha sido edificado el templo de Salomón, entonces podríamos estar viendo al Señor Jesucristo venir en las nubes. Eso está detallado, descrito o explicado con una precisión increíble en los estudios tanto de Dios de Multiuniversos como en la introducción también, en la explicación de la introducción, los voy llevando a toda esa información y sobre todo, pues obviamente en el libro de las profecías, en el estudio de las profecías, es donde les doy un detalle paso por paso para poderlos llevar prácticamente de la mano a que ustedes puedan reconocer que las profecías son muy exactas. Pues el Señor nos justifica, no nos condena, porque nos ama como sus hijos, no nos ama como si fuésemos sus criaturas o sus mascotas, nos ama como si fuésemos sus hijos. Y le dice ahí que el infierno, tal y como nosotros lo conocemos, significaría que una parte de la creación que se le hubiese salido de las manos al Padre. Y él le dice que quien cree eso pues no conoce de Dios. Entonces, que es donde yo les decía que pues aquí nos deja ver que
aunque los hombres hagan mal, aquí el mensaje es que pues no van a recibir castigo porque pues Él nos ama como hijos, ¿no? Pero reconocer eso de que aunque nosotros hagamos mal no vamos a ser castigados, también les decía yo que podría ser un arma de dos filos. Tenemos que tratar de ser mejores y de ser cada vez más obedientes. Entonces, regresando al tema, decía yo que en la medida de lo posible, pues debemos de tratar de sujetarnos y no tomar tanta libertad porque podría ser contraproducente.